Hola, buenos días, buenas tardes ya. Nuevamente aquí todos presentes, caras conocidas. Estamos en el tercer ciclo, cuarto ciclo de literatura china contemporánea. En esta oportunidad presentaremos un libro de la editorial que yo dirijo, que es Simplemente Editores, que se llama Ella ya no está, del autor Chi Yifeng. Estará con nosotros María Eugenia Góngora, Diego Muñoz Valenzuela, como siempre, director de Letras de Chile, y Max Valdés Avilés, escritor. Les agradezco la presencia. Vamos ahora a escuchar unas palabras del autor. Como ya llevamos cuarta sesión, todos entienden perfectamente el chino, así que los vamos a dejar con el autor. Muchas gracias. A la salida tenemos un minuto de honor, así que ahí conversaremos más. Muchas gracias. 智利的朋友们，大家好，我是作家石一峰。很高兴我的作品《世间已无陈金芳》翻译成西班牙语在智利出版，和大家见面。这个小说讲的呢是一个来自乡村的女孩在大城市她的奋斗史、她的迷惘史，以及她的悲剧的生涯。这样的故事，我想它不一定只发生在中国，也许在世界上的很多国家都发生过。我很希望智利的朋友读到这篇小说，有那种心有戚戚焉的感觉，也让我们共同思考我们的生活、我们的社会、我们的世界。谢谢。好。Hola a todos, soy Sun Xintang, profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Un cordial saludo desde Beijing. Y me voy a traducir las palabras del autor, Shi Yifeng. Dice así: queridos lectores, amigos de Chile, soy escritor chino Shi Yifeng. Para mí ha sido un gran placer y honor que mi libro, Ella ya no está, haya sido traducido y publicado en Chile. Bueno, esta novela habla de la historia de una chica china que nació en el campo, pero vivió en la ciudad. En su lucha profesional, en su confusión de la vida y, por último, sí, el triste desenlace. Yo creo que esta historia, este tipo de historia, no solo ocurre en China, sino en muchos lugares del mundo. Así que espero que ustedes, los lectores de Chile, al leerlos pueden tener sentir la simpatía con ella. Y de esta manera podemos pensar en conjunto sobre la vida, la sociedad y este mundo en que vivimos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Nos toca aquí cerrar este ciclo, este primer ciclo, porque como todas las cosas estamos comenzando ahora. Este acercamiento entre la literatura china y chilena. Este ha sido el propósito. No ha habido una serie de otras actividades antes, digamos, pero todas están en el espíritu de acercar la literatura china y la literatura chilena. Existe un vínculo que viene de antes, de varios años de trabajo, de acercamiento para construir un puente entre un país, una nación tan grande y tan importante como China hoy día y Latinoamérica, diríamos en general. Existe este vínculo que está en desarrollo, pero la literatura china todavía se conoce, la verdad, muy poco. Estamos empezando a ver la parte visible del iceberg. Por lo tanto, la gente de repente, todo el mundo, digamos, es como de común conocimiento que
una expectativa de lo que la literatura china debiera abarcar. La verdad es que nos comentarán aquí María Eugenia y Max cuál fue su impresión de la lectura, pero yo creo que nunca he dejado de tener sorpresas al leer la literatura china y al encontrarla distinta, diferente, especial, pero también próxima en muchas cosas, digamos, porque lo que está siempre al fondo es la humanidad, la vida de los seres humanos, sus sufrimientos. Bueno, partimos a comienzo de año con este ciclo de literatura china contemporánea. Hemos tratado acá en distintas formas, digamos, en formatos puramente virtuales y presenciales, a varios autores destacados de la literatura contemporánea china, como producto de un convenio entre la Asociación de Escritores de China y Club de Lectores de Literatura China, cuyo presidente es probable que se incorpore en algún minuto, don Fernando Reyes Mata, así que nos vamos a hacer como que no lo vemos si llega. Y la Corporación Letra de Chile, de cuyo directorio somos parte de todos los aquí presentes, digamos, Max Valdés, María Eugenia Góngora y Ken Harle. Entonces hoy día es la cuarta sesión y esperamos que este ciclo recomience el próximo año a la brevedad con otros autores tan interesantes. Esto es el resultado de una serie de esfuerzos. El libro de Chi Yifeng, que vamos a comentar ahora, ella ya no está, digamos, es una edición que debe ser del 2021, si no me equivoco. O sea, aquí está el libro, está disponible acá, pero evidentemente que además que esto ocurrió en medio de la pandemia, digamos, benditamente ocurrió en medio de la pandemia, porque así uno tiene algo bueno para leer, pero tampoco encuentra, yo diría, la resonancia que debiera tener, digamos, por la importancia que esta literatura tiene. Entonces eso es el resultado de un trabajo de acercamiento que lleva mucho tiempo, digamos, y que de alguna manera estamos aquí corroborando. Esto va a quedar registrado en audio y video y se va a reproducir en nuestra página, así como se está transmitiendo ahora online. Entiendo que el Instagram de la librería del GAM. Entonces también son documentos que van quedando a disposición en nuestra página de manera totalmente libre. Así que, dicho esto, y invitado desde ya a un vinito de nuevo, un juguito, un vasito de agua para los que no quieran probar el vino al final de esto, y voy a presentar a nuestros panelistas. Bueno, María Eugenia Góngora, ella es profesora del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. No lo pone aquí en su currículum, pero ha sido decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, digamos, previamente, y una académica muy destacada, digamos. Ha trabajado, ¿no es cierto?, evidentemente en docencia y en investigación, y fundamentalmente concentrada en la literatura medieval europea y la literatura medievalista del siglo XIX. Abandona su territorio de comodidad, ¿no es cierto?, para entrar en lo que es la literatura contemporánea, y particularmente en esta entrada al mundo de la literatura china, digamos, en el cual vamos entrando. Eso, entonces, después presentaré a Max Valdés, pero aquí le doy la palabra a María Eugenia. Quisiera saber si se escucha bien ahí atrás. Sí. Ah, qué bueno. Bueno, yo quería agradecer la invitación a participar en esta mesa de presentación de esta novela, que efectivamente es sorprendente en muchos sentidos. Yo hacia el final, más bien, de mi breve presentación, muchas gracias. Al final de mi presentación voy a mencionar un par de cosas que me parecieron de verdad sorprendentes, y solo puedo decir que en general, ¿verdad?, lo que he leído hasta ahora, que no es mucho, desgraciadamente, de literatura china, recientemente sí, poesía china, que está antologada, ¿verdad?, me ha parecido realmente un mundo en el cual vale la pena muchísimo entrar. Yo voy a hacer entonces una presentación de esta novela,
que efectivamente fue publicada en el año 21 por Simplemente Editores en su versión castellana. Ella ya no está. En mi primera lectura del notable relato de Xi Jinping, tuve la impresión de que se trataba de una novela que podríamos llamar histórica. Un relato que nos quiere mostrar a través de los dos personajes principales, hay otros, la rápida evolución de la vida en Beijing en las últimas décadas, específicamente a partir de los años 90. La historia nos es relatada por un narrador anónimo. Se trata de un joven que vive con sus padres, ambos relacionados con el ejército, pero nunca conocemos su nombre. En realidad, pareciera que el único nombre que importa es el de Chen Jinfang, la protagonista. Chen es una joven de provincia, pertenece a una familia campesina y llega a Beijing en condiciones de mucha pobreza. Del narrador sabemos que estudia violín y que es admirador del gran violinista Chuck Perlman. De hecho, la novela, cuya historia se desarrolla a lo largo de unos 10 años, se inicia con el recuerdo del tercer gran concierto dado por Perlman en Beijing. Los conciertos de Perlman son un hito importante en la vida del narrador y sus referencias a la música de Tchaikovsky y de Saint-Saëns y a sus frustrados estudios de violín aparecen en el relato tanto o más importantes que otros hitos de su vida personal, como estudiante y luego como hombre casado, sin un oficio reconocible. Y algunos de los hitos de la vida del joven violinista, anónimo, el narrador anónimo, coinciden con la historia de su relación con la joven Chen, a quien conoció en la escuela, donde ella fue objeto, parece estar claro, por el hecho de su proveniencia campesina, y eso ya nos da una medida, ¿verdad?, de los problemas sociales que también allí se viven. Ella fue objeto de burlas y de bullying por parte de la mayoría de sus compañeros. Y a lo largo de la novela es ella, la joven campesina, quien va cambiando y accediendo a un mundo cada vez más asociado al estatus y al dinero. Y es ella, la joven Chen, que incluso ha cambiado de apellido para parecer más sofisticada. Ella, quien toma en muchos casos la iniciativa de los encuentros que se van dando con su compañero de escuela a través de los años. Pero su evolución y su aparente ascenso social no son fáciles. Hacia el final del relato, el narrador conoce más de cerca esta historia. La mayoría de sus logros los había debido Chen a su capacidad de contacto, a su encanto, pero también a su dependencia de una sucesión de amantes que la han apoyado con su dinero y sus influencias. Pero hay otros momentos relevantes y decisivos en la historia de Chen, y en mi lectura ellos son los golpes que ella recibe y que pasan a ser significativos. El narrador registra las escenas del primero, del segundo y del último episodio en los que la imagen de la joven golpeada y de su sangre van a ser inolvidables para el narrador y para nosotros, los lectores. A propósito de estas últimas escenas que siguen a la revelación del tipo de vida y de relaciones que ha tenido Chen, me pareció que esta novela no es solamente un relato sobre las nuevas generaciones de los jóvenes chinos que están conociendo el lujo y la riqueza gracias al modelo del desarrollo de su sociedad. Este permite, como sabemos, la iniciativa individual y el lucro, elementos que Chen, la joven protagonista, conoce y aprovecha de manera excepcionalmente inteligente y hábil. Pero hacia el final la conocemos también como una mujer que en alguna medida ha abusado de su atractivo y ha convertido a sus amantes en proveedores para llevar a cabo sus negocios, y que hacia el final de la novela, usando una frase tópica, cae muy bajo, al ser castigada y golpeada por uno de ellos. Después de estos nuevos golpes, Chen intenta suicidarse. La salva la llegada de una joven, ya no tan joven, igual que ella tampoco tan joven, la llegada del narrador, y esto la ve por última vez en una camilla del hospital. Ese es el momento de su despedida. Voy a leer el último párrafo en un momento más porque el párrafo me parece importante. Ahora bien, podría entenderse esta historia, he pensado ya en una segunda lectura, no solo como una novela histórica, como hay tantas, ¿verdad?, sino como un relato ejemplarizador.
como un relato que deja de ser simplemente un espejo de la vida de los jóvenes chinos en ascenso, sino que a través de la historia de Chen muestra el costo de este ascenso social como un ejemplo, un aviso, podríamos decir, una alerta. Ahora bien, si consideramos también este relato en el ámbito, como he dicho, de la novela histórica, me parece que una de las señales relevantes, no tan evidentes, quiero decir, nos la entrega justamente el anónimo narrador al hablar de sí mismo, nunca de su nombre. Este es un joven que estudia violín y que toca con especial dedicación la música de Tchaikovsky y de Saint-Saëns, y que admira al gran Jacques Perlman, a quien va a escuchar en sus conciertos en Beijing. Obviamente, me parece, esta es una señal de que la revolución cultural que se vivió en China aproximadamente entre 1966 y 1976 ya no tiene vigencia. La lucha que se dio en esos años, ¿verdad?, contra la influencia occidental en gran medida, pero también contra algunos aspectos de las tradiciones chinas más antiguas, ya no está vigente, ya no existe. Él puede estudiar violín y tocar música occidental. Por otra parte, me parece que en esta novela podemos encontrar dos temas que, de acuerdo a algunos estudios que he leído recientemente, son también tópicos en la narrativa china moderna. En primer lugar, y esto es un tópico que yo creo que no es solamente de la narrativa china, ¿verdad?, es un tópico muy antiguo, la ciudad es un lugar de seducción frente al campo, en lugar de la naturaleza. También un tópico que me parece interesante, y este sí que tiene que ver más directamente con esta novela, ella ya no está aquí, ¿verdad?, es una forma de caracterización de las mujeres chinas en esta narrativa. Algunas de ellas son lo que se ha denominado son una nueva mujer fuerte y patriótica que lucha por una modernidad para China. La otra, en cambio, es la joven moderna, aparentemente autónoma, autorreferente, devoradora en todo sentido, y una especie de mujer fatal y peligrosa. Pero peligrosa no solamente para los demás, también para sí misma. Esa es, al menos en apariencia, el modelo que podría servirnos para comprender a nuestra protagonista, ¿verdad?, que queda, como digo, destruida al final. En otro plano, y para concluir, me gustaría mencionar lo que no encontré en esta novela de Xi Yifeng, o que al menos no encontré como lo habría esperado en los códigos de nuestra tradición narrativa. Contra todas mis expectativas, no encontré en este relato una historia de amor, en el sentido habitual, o el sentido habitual para nosotros, de esa expresión, historia de amor. La relación del narrador anónimo con Chen pareciera ser más bien la de un testigo privilegiado de su vida, no la de un amante. En algún momento se menciona lo atractivo que se había convertido la joven campesina, pero nada de lo que podríamos esperar a partir de esa constatación, o más aún, quizá de sus recuerdos de la primera juventud o de su complicidad, los llevan a una relación amorosa, sino más bien a una suerte especial de amistad. Solo hay un encuentro que podemos entender como amoroso, después del que el narrador ha sido testigo de una golpiza recibida por Chen a manos de uno de sus primeros amantes. Ese primer y único abrazo marcan al joven, escribe el narrador, cito, dejando una huella indeleble en mis sentidos. Fin de la cita. Pero la relación no avanza en la dirección que hubiéramos podido esperar, ni en los años de encuentros más o menos ocasionales que siguieron, ni en el futuro tampoco. Aún así, y esto me parece importante, el título de la novela deja entender que la existencia y la presencia de Chen, de la joven Chen, no fue una experiencia sin importancia. Lo más claro es su ausencia, como lo dice el título. Ella ya no está. Y al final de la novela leemos el momento de separación de ambos protagonistas. Ella acaba de ser salvada de las heridas recibidas, autoinfligidas en su intento de suicidio, ¿verdad? Y él logra salvarla en ese minuto y la lleva y la ve en una camilla del hospital. ¿Qué es lo que dice Chen al final? Dice, solo quise vivir como un ser humano. Eso fue lo último que me dijo.
Sus palabras me hicieron temblar por un momento y ni siquiera me di cuenta cuando la ambulancia partió. Cuando reaccioné, no había nadie. Sentí el alma fuera de mi cuerpo. Subía y se elevaba por encima de esa ciudad donde nací, crecí y bailé en medio de la bruma. En esta ciudad, dice el narrador, he visto a innumerables héroes caer en desgracia y soledad, e incontables mujeres hundidas en medio de la amargura. He visto despertares de sueños hermosos. He visto la juventud esfumarse, lenta pero seguramente. La energía irradiada por la gente es interminable, flota en el aire, se une y en medio del constante movimiento cíclico se abren nuevos comienzos. Así termina nuestra novela. Creo que habla por sí sola. Muchas gracias. Quedó oportuno y bien escogido ese fragmento final que me hizo acordar de lo que viene a ser como el epílogo de Blade Runner, cuando el cyborg habla de lo que fue su vida, digamos, y lo fulgurante y lo terrible del final, ¿no? Bueno, siempre la lectura de la literatura china hasta aquí, podría alguien decir que la conocemos poco todavía, pero yo ya he leído bastante en varios ámbitos. Sorprende y llama la atención, porque uno espera una etiqueta y no encuentra para nada una etiqueta nunca. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Max Valdés. Max es cuentista, novelista, editor también, por suerte, porque muchos aquí presentes se han beneficiado de su trabajo editorial tan serio. Es antólogo también, hizo el magíster de edición de la Universidad Diego Portales y un máster en edición de Pompeu Fabra de Barcelona. También ha ejercitado la escultura, ¿sí?, para mostrar lo que le interesa el arte en materia general. Y también el estudio del mundo de la educación, ¿no? Tiene un diploma en diseño, estrategias metodológicas y evaluativas basadas en currículum por competencias, digamos, lo cual aplica en su constante trabajo como director de talleres, profesor de escritura creativa en Landerbeyo, y ha sido profesor de lenguaje también en escuelas básicas y medias y docente en distintos lugares. Tiene a su vez ya 3 volúmenes de cuentos y 8 novelas que confirman su trayectoria como narrador, así que los dejo con Max. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Y se escucha bien, ¿no? Ya, eso es lo importante, porque mi voz no es muy fuerte, digamos, más bien es tenue. Yo quiero decir que lo que ha dicho María Eugenia es súper pertinente y me parece que de alguna manera nos va a permitir que la versión de ella, la versión mía, nos permitan a ustedes lograr justamente lo que queremos, que es incentivar, ya seducir, para que puedan leer esta nueva literatura que se está escribiendo hoy día en China, que me parece de lo más destacado, digamos. Tanto así como la traducción, porque me imagino lo difícil que debe ser traer una novela al español, debe ser muy complejo, una figura muy difícil. Aquí se consigue, ¿no es cierto?, yo no vi ningún error, digamos, como editor, estoy hablando como editor esta vez, ningún error en la traducción, más bien había una coherencia permanente, había una unidad de sentido, una unidad de estilo que en ningún momento perturba al lector español. Ya, eso es un mérito de la traducción, hay que decirlo, ¿no? Y qué bueno que se esté publicando literatura china acá, digamos. Voy a partir diciendo que una cita de Virginia Woolf que dice que el único método seguro de decidir si una novela es buena o mala es simplemente observar nuestras propias sensaciones al llegar a la última página. Si nos sentimos vivos, frescos y llenos de ideas, entonces es buena. Por el contrario, si quedamos hartos, indiferentes y con poca vitalidad, entonces es mala.
Me parece pertinente la cita de la Woolf, porque uno cuando busca la literatura, una novela, una lectura, lo que busca es pasarlo bien, ¿no? ¿Verdad? Uno busca un bienestar intelectual y tal vez adquirir un tipo de nuevo conocimiento. Entonces, cuando le preguntan a uno, ¿esto es bueno o es malo? El libro que publicó Diego, Max, María Eugenia o Cristian, ¿son bueno o malo? Es difícil dar una respuesta, ¿no? Así. ¿Qué pasó conmigo? Más bien, ¿qué pasó cuando leíste este libro? Cuando leemos, como lectores, leemos un texto de esta naturaleza, buscamos ciertos requisitos mínimos. ¿Cuáles son? Lo primero es que la historia sea entretenida. Decir entretenida no es algo peyorativo, por el contrario, es el origen del relato, entretener. Tal como lo hizo, por ejemplo, Alexander Dumas con sus inolvidables historias, o Charles Dickens, y así tantos que no cabe nombrar, digamos. Lo segundo es que esta historia, relatada como novela, nos sorprenda. Que no sea algo que ya se haya escrito, sino un documento nuevo. Lo tercero, y creo lo más difícil, es que nos emocione. Que no suceda algo a nivel de nuestra intimidad. Seguramente esto la volverá inolvidable. Y por último, que el desenlace de la historia sea tal acierto que consiga reunir la totalidad de la obra, así la caída del telón nos dejará perplejos, inadecuados con nosotros mismos. Eso es un poco el marco de referencia cuando uno se enfrenta a una lectura. Y esto lo comparto de repente con alumnos míos también, ¿no es cierto? A pesar que un lector común no persigue la verificación de un método, sin embargo tiene inscrito en su inconsciente ciertas estructuras naturales que se acercan bastante a lo sugerido por Virginia Woolf. Esta novela, la de Ji Fen, a mi parecer cumple con todas estas expectativas. ¿Cómo lo logra? En su primer capítulo, en tiempo presente, exhibe a los personajes más relevantes de la historia que narrará. Tal como lo hace la ópera en su obertura, estos personajes poseen un conflicto anterior que se hace necesario desentrañar en los próximos capítulos. Despiertan el interés, la duda, la búsqueda del pasado, y para ello esta primera escena, su punto de hablada es en tiempo presente. Por cierto, nos exhibe a quién será el narrador de esta novela. Un violinista, tal como decía María Eugenia, frustrado, resentido, que va de mal en peor. Su mujer lo acaba de abandonar, tiene un trabajo de funcionario mediocre y a pesar de ello las cicatrices que evidencia son importantes. Se siente derrotado, hundido, deprimido. Se vuelve irresponsable con un hígado cirrótico y una hipoxia cerebral leve que comillas, casi me llevó al suicidio. Cierro comillas. Luego dice: después de cultivarme durante muchos años, finalmente me convertí en un completo bastardo. ¿Cómo inicia el autor esta historia? En un concierto el maestro Isaac Perlman, sabemos que es un hombre real, un músico real, ¿no? Un violinista con discapacidad en las piernas por polio, considerado uno de los violinistas más grandes de la actualidad, nacido en Tel Aviv, Israel. El concierto está realizado en Beijing. Se topa el joven protagonista con una mujer del pasado. Ella es nada menos que Chen Jin-fan, a quien se refería María Eugenia. Ella está cubierta con un deslumbrante abrigo de hurón, que esta vez le dejará su tarjeta de presentación, llena de títulos complicados, con un chofer de un todoterreno Infiniti, y además posee un nuevo nombre, se llama Chen Yuqian. Y el narrador se pregunta, ¿cómo puede haber cambiado tanto la suerte de esta amiga de su juventud? ¿Qué sucedió durante los años en que no supo nada de ella? Y este es el origen del porqué del relato. Para ello, los capítulos siguientes serán un largo raconto que intentará explicar la transformación de Chen Jin-fan. Comillas: entonces entró por la puerta una niña muy bajita, que ni de puntillas llegaba a 1,60 m, con la cara roja como las campesinas. Vestía una chaqueta de cuadros pasada de moda. Ni siquiera abría la boca. Era de la provincia de Hunan y que esperaba que los estudiantes la ayudaran mucho en su proceso de integración. Esa es la primera imagen que nos llega de la chica, ¿ok? Cuando llega al colegio secundario. Y luego agrega el narrador: era suficiente un vistazo para darme cuenta que la niña venía del campo, ordinaria y nada pulida. Su buena estructura de esta novela significa que la trama tiene una progresión clara y natural.
Las historias se desarrollan con fluidez, la estructura se deja fluir y alcanza sentido sin que el lector tenga que forzarse demasiado para entenderla. Desde la acción ascendente hasta el clímax y la acción descendente, todos los elementos de la trama parecen lógicos. Nos enteramos a poco andar que el joven violinista posee un padre militar que es fiscalizador del gobierno y una madre que trabaja en la orquesta militar, tal como decía María Eugenia. Por su parte, Chen Yinfan vive hacinada con su hermana y su cuñado, un cocinero que roba las frituras entre sus entrepiernas cada día y con ello lleva alimento a la familia. Comillas. Con el tiempo, los genitales de Su Fulun, expuestos diariamente a este tipo de sauna, se quemaron y dejaron de funcionar. Lo cito un poco para que se tenga un poco en cuenta el estilo narrativo del autor, ¿ya? Y de la excelente traducción. Bueno, hay mucho de eso, muy impactante eso, ¿no? La hermana, o sea, de Chen Yinfan, por su parte recolecta basura y clasificándola se gana la vida y con eso colabora con el gasto familiar. Chen Yinfan posee una tutora, una suerte de asistente social que supervigila su proceso educativo, que visita el lugar de hacinamiento y descubre en el baño de su hermana y su cuñado una taza con 7 u 8 cepillos de dientes y se pregunta, ¿cómo pueden saber qué cepillo de dientes pertenece a qué persona? Si no les importa mezclarlos, ¿por qué molestarse por tantos? Uno es suficiente para todo, pero el gran problema de la familia de Chen Yinfan, dice el texto, no era cepillarse los dientes, sino cómo llenar la panza. Cierro comillas. Luego agrega, cierta vez sucedió algo muy impactante. Había un perro salvaje con los pezones hasta el suelo. ¿Te recuerdas? Sí, me acuerdo. Deambulando frente a nuestra escuela. Un buen día el perro desapareció y un extraño olor a carne salió de la casa de Chen Yinfan. Ese es el tono más o menos del narrador. Ese narrador NN, que no sabemos quién diablo es. La clase de secundaria, formada por jóvenes de salón, ya aburguesados, que llorando y pataleando lograban que sus padres gastaran la mitad del salario mensual para comprarles las zapatillas Nike, no eran pocos. Ahí está un poco lo que decía María Eugenia, ¿no? Esta posmodernidad, este mundo occidental dentro de la China, ¿no? No aceptan a esta niña, esta estudiante, que a pesar de su carencia es vanidosa, presuntuosa y de baja calidad moral y que olvida sus raíces. Una discriminación de clase evidente que molesta. Comillas. Podemos aceptar cualquier defecto de alguien que consideramos inferior a nosotros. Lo que jamás aceptaremos es su vano intento de llegar a ser como nosotros. También nos enteramos a poco andar que el padre de Chen Yinfan recolectaba huevos en la granja cuando de repente se sumergió en el gallinero y se quedó sin aire, pues tuvo una hemorragia cerebral repentina. Cuando lo sacaron a rastras al difunto tenía una capa gruesa de excremento, de pollo en la cabeza. La madre de Chen regresa a los arrozales mientras Chen insiste en no volver a la provincia jamás. Comillas, Beijing era el destino de todos los forasteros, dice el narrador. Ante esto el narrador vuelve a preguntarse, ¿cómo es posible que alcanzara tal refinamiento público? Eso se lo pregunta en el concierto, ¿no? Sin duda algo ocurrió cuando dejó de verla durante años y este será el contenido dramático que dilucidará la novela de Qi Yifan y que contribuirá el propósito o la fuerza temática orientada del relato. Las buenas historias necesitan un contenido dramático que ofrezca suficiente tensión para impulsar el arco narrativo, ¿no es cierto? Debe parecer que los acontecimientos dramáticos tienen consecuencias y ramificaciones reales para sus personajes. El conflicto, es decir, la metamorfosis de Chen Yinfan, es el núcleo de esta historia. El autor, Qi Yifan, consigue mantener al lector muy atento en saber cómo sucedieron los hechos que llevaron a Chen a obtener una vida distinta, una vida de lujo, con un modelo de aplicación capitalista que da cuenta de cómo se realizan hoy los negocios culturales y las negociaciones comerciales. Por ejemplo, nos muestran así una China incorporada al mercado de capitales, al sector financiero y a los capitales de riesgo. Todas las
Todas actividades que realizó Chen Jin-fan, a quien en diferentes momentos el narrador se refiere a ella como, ojo, una loba insaciable, o un fantasma salvaje y solitario, o la reina nocturna del barrio, o una chica con un hambre insaciable de tener dinero. Y que al final de la novela nos permitirá justificar el aparente enriquecimiento de la muchacha pobre y provinciana que logra el éxito económico que tanto sorprende al narrador. En palabras de uno de sus amantes, Dientón, otro personaje bien importante de la novela, es como el pato malo, ¿no? Es como... Le faltaba un diente. Le faltaba un diente, por eso le decían Dientón, ¿no? Eso está en la vida anterior de Chen Yifan, cuando era estudiante de secundaria. Es un personaje con la dentadura defectuosa, dijimos. Dice este gallo, este tipo, perdón, este hombre. Era una hija de puta. Había visto a muchas pueblerinas que venían a Beijing ávidas de éxito, pero ninguna que diera su vida por ser rica de la noche a la mañana. Cierro comillas. Es así como los personajes son convincentes y memorables, como personas con defectos, personas con rasgos únicos y personajes con objetivos y motivaciones interesantes. Lo que hará que estos personajes sean cautivadores es que se perciben como personas comunes y corrientes. Las personas reales son complicadas, contradictorias y a menudo sorprendentes. Si los personajes son tan polifacéticos como las personas de la vida real, causan un impacto duradero en el lector. Respecto a los temas que se despliegan en esta novela, podríamos nombrar la dinámica familiar, el trauma generacional, la identidad, la corrupción que posibilita el modelo económico, las apariencias y los engaños colectivos. Todos ellos son muy potentes porque son universales. Conecta con el lector porque todo el mundo puede relacionarse con ellos de alguna manera y recordar un momento en el que sintió o se enfrentó a algo similar en un país distinto a la China, como es en nuestro caso Chile. En esta novela está presente la China de hoy, específicamente Beijing, los espacios que rodean esta historia. Comillas, en el camino, 3 estatuas del presidente Mao me saludan con la mano levantada en el aire, dice el narrador. También hay referencia al barrio comercial y a ciudades empresariales donde incluso se instaló un McDonald's. Asimismo, no deja de plantear ironías permanentes e incluso cierta irreverencia. Refiriéndose a un pintor que es amigo de Chen Jin-fan y había una fiesta bacanal, dice el narrador, comillas, él, ni tonto ni perezoso, cambió su estilo y creó el género del pop político del realismo cubista. Su obra maestra fue La peluquera aprende el libro rojo con el culo al aire. El toque final consistió en un mechón de cabello real pegado en el sitio donde tenía que haber pintado el vello púbico. Cierro comillas. Es esta entonces la historia de Chen Jin-fan, que cambió al nombre de Chen Yu-tian, narrada por un artista fracasado, un músico, que se reúne con otra mujer estropeada. Y cito aquí, y coincido con María Eugenia, en citar esta última parte, porque es impactante para el cierre, es como la música, ¿no? Que al final aparece un registro tonal insustituible, ¿no? Inolvidable. Dice el texto, comillas, aquel era un abrazo entre dos personas frustradas. Pero todo es una farsa, una apariencia, un permanente engaño entre dos sujetos condenados a la decadencia, para justificar todo su falso andamiaje que la llevará al fin, dice Chen Jin-fan, casi al término de la novela, comillas, solo quise vivir como un ser humano. Cierro comillas. Eso, muchas gracias. Bueno, ya nos hemos introducido en el mundo que la novela presenta, ¿no? Quedan probablemente algunas interrogantes que solo pueden resolverse con la lectura. Se han hecho varias menciones y yo quiero tocar algunas de ellas. La calidad de las traducciones es una de ellas. Y esto es el resultado no de la casualidad ni de la improvisación, sino que de un esfuerzo. Esta traducción de esta novela es de Liliana Arsovska,
ya conozco su trabajo de múltiples traducciones y publicaciones, y por ahí tuvimos la oportunidad también de encontrarnos en México, en la Feria de Guadalajara, pero hay un cuerpo de editores muy diversos, digamos. Entre ellos apareció Sun Sin Tan, que hizo la traducción de las palabras de salud del doctor. Él es traductor también, es doctor en literatura y traductor, y un estupendo traductor. Él ha sido un motor importante en este acercamiento y en la formación de nuevos traductores también. Y quiero decir que nosotros gozamos de un privilegio que antes no gozamos. Yo todo lo que leí de la literatura china antes de tiempo, desde los años 60 en adelante, son fruto de traducciones del chino al inglés y del inglés al español. Entonces ahí hay mucha cosa que se pierde, digamos, y indudablemente que acá hay una ganancia. Normalmente también ellos como traductores tienen la práctica de pedir comentarios de otros traductores, digamos, de manera que eso es bueno, y uno puede recurrir a esa capacidad para decir, bueno, por eso que las traducciones nos parecen tan de tanta calidad, de tanta fineza, ¿no? y fluida. Entonces eso es un esfuerzo, de un trabajo, y esto no fue siempre así, ha ido cambiando en el tiempo y va subiendo, ¿no es cierto?, su calidad. Ese es un punto. Lo otro es la diversidad que la literatura representa, y el mostrar, ¿no es cierto?, esta China moderna tan contradictoria, tan convulsionada, donde pueden ocurrir perfectamente el tipo de dramas que nosotros hemos visto acá, cuando describen esta escena del perro que convirtieron en cazuela, por ejemplo, pero en los años 70 y los años 80 acá en dictadura esto era algo totalmente cotidiano. Había, ¿no es cierto?, poblaciones donde uno podía entrar y no encontraba animales, digamos, porque habían sido sacrificados producto del hambre, ¿no? Que el hambre que ha sido un protagonista de la historia de China, no en la actualidad, pero en el pasado. Sí. Pero gran hambruna, por ahí, varias. Hay libros que tratan de eso, de los autores ya mayores, digamos, mayores de 60, hay muchos que alcanzaron a hablar a narrar esas grandes hambrunas que se llevan a decenas de millones de personas que morían porque no había nada que comer. Entonces, claro, en esta hiper sociedad de la abundancia, donde todo convive y donde el dinero, ¿no es cierto?, aparece, donde convive la idea de un Estado socialista, digamos, y benefactor con la idea del triunfo, del imperio de la codicia, o sea, conviven todas estas fuerzas, que eso es algo que uno puede captar en la literatura. Asombra mucho también que la literatura es desenfadada en el sentido de lo que percibe María Eugenia, así lo leo, de decir que el periodo de la revolución cultural, que fue durísima, suele ser referido directa o indirectamente sin ninguna cortapisa, digamos. O sea, no se advierte ahí que haya un Big Brother, digamos, revisando cosas. Entonces nosotros recibimos una literatura que es bastante abierta. Bueno, eso, de todos estos comentarios van a estar disponibles muy pronto en la página web de Letra de Chile, igual que todas las otras sesiones anteriores. Ese material está. Esta sesión, ¿no es cierto?, registrada audiovisual, está en el canal web, en letradechile.cl, así que todo eso va a quedar disponible y como material de uso totalmente libre. Bueno, nos quedan unos minutos y quería preguntarles sobre todo a los asistentes si tienen alguna consulta o comentario a nuestros panelistas, y les ofrezco la palabra entonces. No, parece que estamos más callados. Fueron muy contundentes nuestros...
Yo quería decir algo respecto a las traducciones y que el Colegio de México en México tiene una gran escuela de traductores. Nos encontramos con dos colombianos, los hermanos Pablo y Rodríguez, los hermanos Rodríguez de Colombia, pero viven en México, que están haciendo una gran tarea en traducción. Me tocó, bueno, yo he hecho ya yo creo que vamos a los 10 libros entre literatura china y algunos que son de más bien relatos y referencias. Y claro, cuando la traducción es del chino al español por alguien que habla en español, la cosa resulta muy bien. Tengo un caso en que es del chino traducido al español por españoles que hablan chino. Y eso ya es un poquito más complejo para la edición en español. Así que bueno, los invito a leer los dos títulos. Hay un par de libros de poesía, son fantásticos, poesía china contemporánea y Agua de manantial de Li Qingchao. Ella es, yo creo, la primera feminista del mundo, o sea, una mujer extraordinaria, y la vida de ella merece ser llevada, yo creo, a los días actuales. Bueno, a nombre de la librería del GAM y a nombre de la editorial Simplemente Editores, que ha editado estos libros, les damos las gracias y nos invitamos a disfrutar de un vinito de honor y una buena conversación afuera en el hall de la librería. Muchas gracias y ojalá se repita el ciclo de literatura china contemporánea. Vamos ahora a compartir un vaso de vino, un jugo y conversar.